Mi papá me reemplazó en mi propia boda y luego el mundo se le cayó encima. El día de mi boda, mi papá no quiso llevarme al altar porque tenía un compromiso con mi hermanastro. Y no era una emergencia, no era una cirugía, no era el nacimiento de un hijo, ni siquiera algo que implicara vida o muerte. Era una comida familiar, una estúpida comida en casa de la familia política de mi hermanastro. Eso fue más importante para él que el único día de mi vida en que le pedí que estuviera para mí. Y cuando digo el único día, lo digo en serio. Nunca le pedí nada. Jamás no le pedí que pagara mi universidad, no le pedí ayuda cuando me rompieron el corazón por primera vez, no le pedí apoyo cuando tuve ataques de ansiedad en la adolescencia, pero ese día solo le pedí que caminara a mi lado. Crecí toda mi vida sintiéndome como la hija accidental, como el plan B que nadie quiso realmente. Papá se volvió a casar cuando yo tenía 8 años. Su nueva esposa tenía un hijo de 6 que, desde el primer día, fue su centro del universo. No lo culpo por quererlo de verdad. Lo que me destruye es lo fácil que fue olvidarse de mí. No me malinterpreten, no era un padre abusivo. Nunca levantó la voz, jamás me puso una mano encima. Y sin embargo, hay una forma de abandono que no deja marcas visibles, pero te quiebra igual. Era la ausencia constante, las promesas vacías, las sonrisas forzadas en las fotos familiares. Recuerdo una vez, tenía 10 años, estaba enferma con fiebre altísima. Llamé a su casa desde el teléfono fijo, sí, de esos tiempos, porque mi mamá estaba en el trabajo. Él me dijo que no podía salir, que estaba en la función escolar de su hijastro. Colgó y no llamó más. Esa noche la pasé sola, con una manta y un vómito que nadie limpió más que yo. A los 15, dejé de esperarlo, literalmente. No me paraba en la ventana los fines de semana, esperando que viniera a buscarme. Me ponía los audífonos y me perdía en la música para no sentir que el mundo seguía girando sin mí. Mi madre fue todo, lo dio todo. Y, sin embargo, crecí con ese vacío, ese eco interior que te susurra. No eres suficiente para que te elijan. Pero aún así, en el fondo, una parte de mí seguía esperando. Porque cuando eres niña y luego adolescente y luego una mujer herida, ¿crees que algún día alguien va a aparecer y decirte que sí, que lo vales, que lo lamenta, que por fin te vio? Conocí al amor de mi vida a los 27 y no fue como en las películas. No fue una mirada cruzada en una librería ni un accidente de tránsito con final romántico. Fue lento, fue humano, fue real. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía completa. Con mis heridas, mis inseguridades, mis miedos. Y no solo me vio, me eligió. Planeamos una boda preciosa. No era una de esas bodas de revista, pero sí una que tenía alma. Había flores secas en lugar de arreglos caros, cartas escritas a mano para cada invitado y una lista de canciones que habíamos elegido durante noches de vino y risas. Para mí, uno de los momentos más importantes iba a ser que mi papá me llevara al altar. No porque creyera que se lo merecía, sino porque quería que por una vez en la vida hiciera algo simbólicamente importante por mí. Algo que no pudiera borrar con una excusa o una ausencia. 3 semanas antes de la boda, respiré profundo y le escribí. Le llamé. Le dije que no quería regalos, que no esperaba un discurso. Solo le pedí que caminara conmigo. Me dijo que lo pensaría, como si le estuviera pidiendo un órgano. Pasaron 5 días, sin respuesta, hasta que me llamó mi madrastra, con ese tono entre condescendiente y maternal que siempre usó conmigo, como si yo fuera una carga amable pero incómoda. Me dijo que lamentablemente no podrá ser, que ya tenían una comida planeada con la familia política de su hijo, que no se podía cambiar, que era importante para ellos, y no para mí, no para su hijo. Como no lloraba desde niña. ¿Lloré por la boda? Sí, pero también por todas las veces que me tragué el llanto antes. Lloré por la niña que fui, por la adolescente que se hacía la fuerte, por la mujer que aún creía que su padre cambiaría. Sentí vergüenza, una culpa absurda, como si yo fuera la que estaba pidiendo demasiado, pero luego me enojé, me ardió la sangre, me llené de rabia, porque no era solo esta vez, era todo. Era la acumulación de años de indiferencia disfrazada de cordialidad. Y tomé una decisión. No iba a rogar, ni a justificar, ni a volver a escribirle. Le pedí a mi madre que me llevara al altar. Ella, que no solo fue mamá y papá, sino mi ejemplo de resiliencia. Ella, que me enseñó a llorar sin esconderme, que me empujó a sanar sin perderme. El día de la boda llegó, y fue mágico. El sol brilló como si me diera permiso para volver a creer en la belleza. Mi mamá me tomó del brazo con lágrimas en los ojos.
Me dijo que nunca había estado tan orgullosa. Caminamos juntas hacia el altar. Nadie preguntó por mi padre, nadie. Todos sabían, algunos me abrazaban con una ternura que solo da al saber la historia completa. Otros solo me decían que me veía radiante, y yo me sentía feliz. Pero cada vez que pensaba en él, una sombra me nublaba el corazón, porque sí, fue el día más hermoso de mi vida. Pero él eligió no estar, no lo llamé después, no respondí sus mensajes, no abrí el sobre que me mandó por correo con su regalo de boda. Una tarjeta impersonal con dinero, como si eso tapara los años de abandono. Me prometí no cargarlo más, no arrastrarlo a mi nueva vida. Actualización 2-3 meses después, recibí una llamada inesperada, mi abuela paterna. Ella sí me quiso siempre. Me dijo que necesitaba hablar, acepté. Nos vimos en una cafetería. Ella temblaba al hablar. Me dijo que mi padre estaba afectado por no haber ido a mi boda, que estaba devastado. Arrepentido, yo solo pregunté una cosa. Fue a la comida. Ella bajó la mirada y luego me soltó la verdad. Esa comida ni siquiera fue importante. No era un aniversario, no era una fecha especial, ni siquiera fue una reunión completa, porque varias personas cancelaron a último momento. Era un domingo cualquiera, y él se quedó, por inercia, por comodidad, porque siempre fue más fácil no incomodar a su nueva familia que mirar de frente a su hija. Esa noche lloré de nuevo, pero ya no por él, lloré por mí, por haber esperado tanto tiempo que alguien viniera a quererme como merecía. Una semana después, recibí una carta, era de mi padre. Decía que no sabía cómo reparar el daño, que lamentaba cada ausencia, que estaba orgulloso de mí, que quería conocer a mi esposo, que deseaba haber sido mejor. No respondí, no porque lo odiara, sino porque ya era tarde, mi vida ya estaba en otra parte. Era un capítulo que no supo escribirse. Actualización final, pasó un año, 12 meses de silencio, y en ese silencio mi vida floreció. Nos mudamos a una casa pequeña, llena de luz. Empecé un proyecto nuevo. Viajamos, me reí hasta llorar. Empecé a dormir sin ese nudo en el pecho. Mi madre, la mujer más fuerte que conozco, empezó a salir con alguien y me encantó verla feliz. Era como ver a una flor abrirse después de un invierno eterno. Hasta que supe que mi madrastra estaba enferma. Grave, cáncer avanzado. Fue mi abuela quien me lo dijo otra vez. Días después, llegó otra carta de mi padre, más breve, más honesta. No me pedía nada, no me pedía perdón, solo me decía que entendía que lo había perdido todo, que ojalá pudiera retroceder el tiempo. Y por primera vez lo creí. Pensé mucho en contestarle, no por él, por mí, porque entendí que cargar ese rencor era como tomar veneno cada día esperando que el otro muriera. Yo quería sanar. Así que le escribí una sola línea. Te perdono, pero ya no hay espacio para ti en mi vida. No sé si fue lo correcto, pero fue lo necesario. Porque a veces el perdón no es una reconciliación, es una liberación. A veces las disculpas llegan, pero ya no hay nadie esperando del otro lado de la puerta. Y yo ya me fui hace rato. Pasaron los días después de la carta de mi padre. Una carta que, por un momento, pensé que me llegaría a tocar el corazón. Pero no fue así. Me la quedé mirando un rato largo, con esa sensación rara de haber alcanzado una paz que no pedí, pero que finalmente estaba recibiendo. Cuando la tiré al cajón, me di cuenta de algo importante. No me importaba, y esa revelación, aunque dolorosa, fue liberadora. Era como si finalmente hubiera entendido que el amor de los padres no es algo que siempre esté disponible. Ni siquiera para todos los hijos. Mis amigas, aquellas que se convirtieron en mi familia, me decían que todo lo que había hecho era lo correcto. Me decían que no me necesitaba a él para sentirme completa, que mi vida estaba llena de amor y que ellos, mi esposo, mi madre y ellas, eran lo que realmente importaba. Y al principio no les creí. Pensaba que estaba mintiéndome a mí misma, que aún había algo que me faltaba, pero luego me di cuenta de que lo que ellos decían era cierto. La verdad siempre estuvo delante de mis ojos, solo tenía miedo de verla. El primer verano después de la boda fue el más feliz que pude recordar. No solo porque mi esposo y yo pasamos un tiempo maravilloso juntos, sino porque me di cuenta de algo clave. No estaba buscando ya la aprobación de nadie. Viví mi vida sin esa carga, sin la constante espera de que alguien viniera a salvarme o me eligiera. Yo ya me había elegido a mí misma. Hubo momentos en los que la tentación de contactarlo me asaltó. Es extraño, porque cuando alguien te hiere tan profundamente, lo último que piensas es en darle una segunda oportunidad, pero de alguna manera, la necesidad de saber que él se arrepentía seguía ahí, latente,
Había días en los que pensaba que si tan solo me llamara, si tan solo me dijera las palabras que yo había soñado escuchar durante años, sentiría que todo encajaba. Pero me detuve a pensar, ¿qué cambio real traería eso a mi vida? Un arrepentimiento a destiempo. No, ya no necesitaba eso. Entonces, una tarde, mientras estaba en el jardín de nuestra nueva casa, una amiga me preguntó, sin saber lo que realmente había sucedido entre mi padre y yo: ¿crees que algún día podrás perdonarlo completamente? Me quedé callada por un momento, mirando el cielo. Sentí como si la respuesta estuviera tan clara, pero, al mismo tiempo, tan difícil de verbalizar. Sabía que perdonarlo no era por él, sino por mí, porque el perdón, al final, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y aunque pensaba que ya lo había hecho, me di cuenta de que aún me quedaba un largo camino por recorrer. No porque no lo hubiera perdonado, porque algunas heridas, aunque sanen, dejan cicatrices. Decidí finalmente cerrar ese capítulo. Lo que él hizo o dejó de hacer ya no definía quién era yo. No iba a permitirme que esa sombra siguiera oscureciendo mis momentos felices. De hecho, me di cuenta que era esa relación rota la que me había dado la fuerza para entender qué quería ser. Quizás fue la falta de su amor lo que me hizo aprender a amarme a mí misma. Un par de meses después, algo sucedió que me hizo ver lo lejos que había llegado. Fue un reencuentro accidental, uno que no esperé ni busqué. Estaba caminando por la calle con mi esposo cuando nos encontramos con él y su nueva familia. No era una coincidencia, pero tampoco una situación planeada. Al principio, mi corazón dio un salto. Un segundo, sentí el viejo nudo en el estómago. Pero, cuando lo miré a los ojos, ya no había nada de ese niño herido en mí. Miré a mi esposo, tomé su mano y seguimos caminando sin mirar atrás. Aquel fue el último acto simbólico para mí, la última prueba de que realmente había dejado y la necesidad de que él estuviera en mi vida de una manera u otra. Mi padre murió poco tiempo después de ese encuentro, de manera repentina, sin que yo supiera que su salud estaba tan deteriorada. Recibí una llamada de mi madrastra, quien me pidió que fuera al funeral. Pero ya no sentí esa necesidad, esa urgencia de decir adiós o de buscar una última reconciliación. No lo necesité. El día de su funeral estuve en casa con mi madre y mi esposo, mirando fotos viejas, hablando sobre lo que realmente significaba tener una familia. Había logrado entender que la familia no siempre está relacionada por sangre, sino por quienes nos eligen cada día, por aquellos que están presentes. Y al final, eso es lo que importa. Lo que pasó con mi padre ya no me dolía. Lo que me dolió fue el tiempo perdido, las oportunidades que nunca tuvimos, las palabras no dichas, pero aprendí a dejarlo ir. Aprendí que no podemos esperar que otras personas resuelvan nuestras cicatrices. Somos nosotros los que debemos sanar. Así, cuando me preguntan si lo perdoné, mi respuesta siempre es la misma. Lo perdoné, pero ya no hay espacio para él en mi vida. No porque lo odie, sino porque entendí que la verdadera libertad llega cuando te dejas ir de lo que no te pertenece. Ahora miro hacia el futuro con una sonrisa tranquila, con paz. Y después de tantos años de inseguridad, es lo que realmente importa.